¿Soy yo el malo por alegrarme de que la vida de mi ex se vuelva un desastre cada pocos meses? Yo, de 28, empecé a salir con Kira, de 28, en la secundaria y tuvimos a nuestro hijo hace 10 años, sí, éramos muy jóvenes. Ella me engañó un año después y me dijo que era porque yo era aburrido, que no quería vivir una vida familiar monótona y que era demasiado joven para ser solo una mamá y la novia de alguien para siempre. Pero igual se asentó con el tipo con el que me engañó. Ella perdió la custodia de nuestro hijo 7 meses después de que terminamos porque el tipo con el que me engañó me agredió, y ella lo apoyó, lo metió a vivir en su casa con nuestro hijo ahí, y hasta estuvo dispuesta a pagar su fianza, lo que la dejó sin un centavo. A mí me otorgaron la custodia física completa y a ella visitas supervisadas con nuestro hijo. El tipo que me agredió cumplió 3 meses de cárcel y el resto de la sentencia fue suspendida por ser su primera ofensa. Ella tuvo otro hijo con ese hombre e intentó recuperar la custodia de nuestro hijo, pero su ex volvió a meterse en problemas legales y le dijeron que lo único a lo que tendría derecho eran visitas supervisadas. Eso la enfureció y me llamó un maldito manipulador de mierda, porque, según ella, no había razón para que su ex estuviera en problemas por atacarme, ya que lo único que pasaba era que él estaba enojado de que yo le estaba quitando a su hijo. Esa fue la excusa estúpida que repitió desde entonces, que el día del intercambio de custodia, cuando me devolvieron a mi hijo, era una buena razón para golpearme, romperme 2 dientes, darme una conmoción cerebral, moretones por todo el cuerpo y daños en las costillas. Un par de años después de eso, Kira engañó a ese hombre y él la golpeó. Ella lo dejó y terminó viviendo en la calle por un tiempo, luego intentó recuperar a nuestro hijo, pero se le negó porque se rehusó a dar su dirección. Tras investigar, se descubrió que vivía con 2 adictos que tenían antecedentes. Servicios Infantiles, CPS, se involucró con sus otros 2 hijos, pero como no había nadie más dispuesto a hacerse cargo, ella se quedó con la custodia. Sí logró ver a nuestro hijo en una visita extra porque ya no estaba con el tipo con el que me había engañado. Después se metió en otra relación y parecía un poco más estable, consiguió más visitas con nuestro hijo. No eran sin supervisión, pero sí más contacto. Pero después de unos meses de estabilidad, el tipo la dejó en la calle, le robó, y ella volvió a vivir en la calle y eligió irse con otro criminal, esta vez alguien con una larga lista de delitos violentos. Hace un mes la arrestaron por algo relacionado con su compañero de casa, quizás novio, y me aseguré de documentarlo con mi abogado. Pedimos que se eliminaran o redujeran sus visitas y eso fue aprobado dadas las circunstancias. Mi ex se puso furiosa y una de sus amigas, no relacionada con toda la gente turbia, sino una amiga de la secundaria, me dijo que debería sentir lástima por ella y dejar de ser mezquino tratando de sacarla de la vida de mi hijo. Esa amiga me dijo que debería ayudarla, y yo le pregunté por qué lo haría cuando Kira estuvo dispuesta a poner a nuestro hijo en riesgo y a apoyar a alguien que agredió a su padre. Admito que sonreí un par de veces porque de verdad disfruto ver cómo todo le va peor después de todo lo que ella dijo y apoyó. Su amiga me dijo que yo era tan malo como el tipo abusivo, o incluso peor, porque disfrutaba de la miseria y la autodestrucción de mi ex. Me dijo que debería querer algo mejor para mi hijo. Yo le respondí que lo mejor que puede pasar es que ella no esté en la vida de nuestro hijo, por todas las malas decisiones que ha tomado. ¿Ella tiene razón sobre mí? ¿Soy yo el malo? No eres el malo. Su amiga es una idiota. Tu ex suena como basura completa y tienes todo el derecho de mantener a tu hijo a salvo de su vida de mierda. Después de 10 años aún no ha madurado ni puesto su vida en orden. Yo también me alegraría de sus malas decisiones. Es como ver una película mala hecha para TV, sigue disfrutando con tus palomitas. No eres el malo. Estás siendo un buen padre, poniendo las necesidades de tu hijo primero. Eso es lo que cualquier buen padre debería hacer. Lamento que tu ex sea un desastre, pero estás haciendo lo correcto por tu hijo. Y es totalmente válido disfrutar de su miseria autocreada. Incluso hay una palabra alemana para eso. Ni siquiera hablaría con sus amigas, honestamente. Obviamente ellas van a ponerse de su lado. En cierto modo, esto es exactamente lo que ella pidió. Ella no quería ser una madre aburrida y una novia. Pues obtuvo lo que deseaba. No eres el malo. Estás priorizando la seguridad y el bienestar de tu hijo. Ella es inestable. Sus problemas son suyos. Ella es un incendio en un basurero, y tú estás evitando que tu hijo se queme.
Ella es adulta y responsable de sus decisiones de vida. Ni tú ni nadie pueden salvarla de sí misma. ¿Soy yo el malo por no fingir tristeza después de que la esposa de mi papá murió y hacer que su hija no quisiera que yo estuviera ahí? Mis padres se divorciaron cuando yo, de 16, tenía 3 años. Al principio se llevaban más o menos bien, pero todo cambió cuando yo tenía 6 y mi papá empezó a salir con su esposa. Había problemas entre ella y mi mamá, y escuché a la esposa de mi papá decir 11 veces diferentes que ojalá mi mamá se muriera, así ella y la familia de mi papá podrían estar todos juntos y no tendrían que compartir conmigo. Mis padres tenían custodia compartida 50-50, así que no era como que yo estuviera más con mi papá o que mi mamá fuera irresponsable. Pero escuchar a su esposa decir que quería que mi mamá muriera hizo que no me cayera nada bien. Su hija no soportaba que yo no quisiera a su mamá. Ella es un año menor que yo y siempre fue muy protectora con su mamá, y todavía lo es. En eso teníamos algo en común, porque yo soy protector con mi mamá. Eso hizo que peleáramos mucho y nunca nos lleváramos bien. Mis sentimientos hacia la esposa de mi papá nunca cambiaron. Ni cuando nacieron mis medios hermanos ni después de casi 10 años de conocerla. Cuando murió hace unas semanas, no fue alguien a quien extrañara o por quien llorara. Aún no lo hago. Para mí era alguien a quien más o menos tenía que tolerar porque mi papá la amaba, pero nunca fue especial o importante para mí. Y, siendo honesto, una parte de mí lo encontró medio gracioso después de que ella deseó tantas veces que mi mamá se muriera. Probablemente lo dijo más de 11 veces. Nunca he dicho en voz alta que eso me parecía gracioso, pero sí lo siento. Era la semana de custodia con mi mamá cuando la esposa de mi papá murió, y fui a casa de mi papá al día siguiente porque ella falleció de noche. Mi papá estaba destrozado, mis medios hermanos también, y la hija de ella igual. Fue incómodo porque mi papá seguía tratando de decirme que no tenía que contener mis lágrimas y que estaba bien llorar, pero yo nunca sentí ganas de hacerlo. Tampoco podía decirle eso. Pero la hija de su esposa empezó a mencionarlo un par de horas después de que llegué y me dijo que no me veía nada triste, y que cuánto odiaba a su maldita madre para ni siquiera parecer triste o actuar como si hubiera perdido a mi segunda mamá. Le dije que su mamá no era eso para mí, y ella se fue corriendo a su cuarto. Mi papá me dijo que estaba bien llorar por alguien con quien no siempre me llevaba bien, que tendría sentido porque era parte de mi familia. Yo pasé la mayor parte de esa visita evitando la conversación. Unos días después, mi papá me preguntó si quería hacer algo en el funeral y le dije que no. Eso enojó de nuevo a su hijastra, o al menos hizo que lo demostrara otra vez. Me dijo que todos teníamos que hacer algo como sus hijos y yo le respondí que yo no era su hijo y ella no era mi mamá. 2 días después del funeral, ella explotó con mi papá y le dijo que si yo me quedaba, ella no podía estar ahí, porque se veía que yo no estaba triste y que estaba feliz de que su mamá hubiera muerto, y que me odiaba. Dijo que todo lo que siempre quisieron era que yo fuera su hijo y hermano, pero que yo nunca lo quise, que yo solo quería a mi mamá. Le dijo a mi papá que no soportaba mirarme la cara y que quería golpearme cada segundo que estuviéramos en el mismo lugar. Mi papá trató de calmarla, pero ella le dijo que me odiaba tanto como yo odiaba a su mamá. Mi papá me llevó aparte y me dijo que debería mostrar un poco de tristeza para que ella se sintiera mejor conmigo estando ahí. Yo le dije que me iba a casa de mi mamá porque se iba a poner físico entre nosotros y nos quedábamos los dos, y sabía que él la quería ahí. Mi papá me dijo que esa no era la respuesta y que necesitaba mostrar un poco de tristeza. Yo le dije que no sentía nada. No le cayó bien, y me miró enojado también. Dijo que al menos pude haberlo fingido, porque mi falta de duelo era una distracción. Y dijo que eso hacía que su hijastra no quisiera que yo estuviera ahí. La llamó, mi hermana, y yo le respondí que no. Que nunca fuimos así y que no iba a fingir nada por ella ni iba a quedarme para que ella me atacara, porque defenderme me traería más problemas que a ella. Mi papá no está contento con eso y sigue intentando que vuelva a su casa, pero su hijastra dijo que si yo regreso, ella se va. Ella le dijo a mi papá que le dolía que me persiguiera a mí en lugar de quererla a ella, así que ahora él lo hace de manera más callada. ¿Soy yo el malo? Yo le diría a tu padre que escuchaste constantemente a esa mujer decir que quería que tu mamá se muriera. Si no entiende eso, entonces es un pésimo padre y deberías cortar contacto. No eres el malo.
Esa mujer deseó que tu madre muriera. En voz alta, para que tú la escucharas. Varias veces. Quizás incluso delante de tu padre. ¿Qué exactamente pensaba que iba a pasar? Mientras no andes por la casa sonriendo y cantando, Dindón, la bruja ha muerto, estás bien. No tienes que fingir duelo por esa mujer, por el amor de Dios. Sé educado y ya. Y, para ser honesta, cada vez que tu papá saque el tema de tu falta de tristeza, recuérdale todas las veces que esa mujer deseó que tu madre muriera frente a ti. Hazlo siempre. Esa es la única respuesta que merece. Puedes hacer lo mismo con la hija de esa mujer. Y para los de siempre, sí, ella es inocente, perdió a su madre, bla bla bla. ¿Soy yo el malo por decirle a mi papá que sus decisiones me hicieron ver volver a casarse después de que un cónyuge muere como algo malo? Mi mamá murió cuando yo, de 17, tenía 5 años. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 7. Hubo una gran diferencia entre mi papá antes de conocer a su esposa y después. Antes tenía algunas fotos de mi mamá en nuestra casa, hablaba de ella conmigo, me llevaba a su tumba y celebraba su cumpleaños conmigo. Después de conocer a su esposa, y de casarse con ella apenas 5 meses después de empezar a salir, las fotos fueron retiradas y regaladas junto con todo lo que era de mi mamá. Todos sus libros de cocina, sus joyas y sus cosas. La mayoría fue a parar a casa de mis abuelos, pero mi papá regaló algunas cosas a sus amigos para sus esposas. Nunca volvió a hablar de mi mamá después de que su esposa se mudó. Dejamos de celebrar su cumpleaños y él y su esposa me dijeron que eso la hacía sentir excluida, así que teníamos que parar. Lo mismo con visitar su tumba. Unos meses después de que se volvió a casar, yo estaba enojado y le dije que era como si se hubiera olvidado de mi mamá, y él me dijo que tenía que hacerlo. Me dijo que volverse a casar significa que tienes que estar al 100% con la nueva persona y que ella debía ocupar el lugar principal. Me dijo que sería bueno para mí hacer lo mismo porque su esposa era mi mamá ahora también. Escuché que su esposa después dijo que se alegraba de que él hubiera agregado la parte sobre mí, porque sentía que yo quería poner a mi mamá entre ellos y ella lo odiaba. Desde entonces nuestra relación ha sido tensa y algo tóxica. Le guardo resentimiento y pienso que su manera de seguir adelante fue injusta conmigo y también con el amor que decía sentir por mi mamá. Siento que nos falta el respeto a los dos al olvidarla de esa forma, porque ella lo amaba, era su esposa, y ni siquiera se le permite ser un recuerdo. Y para mí no existe un yo sin mi mamá. Tampoco hay una nueva mamá o una segunda mamá. Solo hay una mamá y me importa más recordarla a ella que los sentimientos de su esposa, que en mi opinión hacen una mala combinación para un viudo con un hijo. Mi papá se molesta conmigo por no escucharlo, por no olvidar a mi mamá y por no amar a su esposa como él quiere. Me dice que lo supere 2 veces al mes o más. Ha revisado mi cuarto y me ha dicho que si tenía algo de mi mamá ahí tenía que desaparecer. Ha escrito tarjetas para su esposa como si fueran de parte mía llamándola mamá, y me dijo que no podía usar solo su nombre porque ella me ha estado criando desde que yo tenía 7 años. Mi papá me vio planeando irme de su casa en enero cuando cumpla 18, y decidió que necesitábamos terapia, que había cosas que hablar. Para él eso significaba hablar sobre su esposa y sobre cómo yo le falto el respeto a su nuevo matrimonio. Me dijo que había visto una tarea que nunca entregué de la clase de debate, donde yo argumentaba por qué volver a casarse es una mala decisión. Dijo que era una visión egoísta y que decir que volverse a casar reemplaza a los seres queridos muertos y a los padres de los hijos, y que los hijos merecen algo mejor que un nuevo matrimonio, era algo horrible de desearle a un padre. Se desahogó sobre eso y le mostró la copia que había impreso a la maestra. La había guardado por 11 meses sin decir nada hasta esa sesión. Dijo que era perturbador que su hijo, que había ganado una maravillosa mamá gracias a su nuevo matrimonio, sugiriera que estaba mal volver a casarse y que los padres deberían morir solos, por razones. La terapeuta tuvo que hacerlo callar y le dijo que si se negaba a escuchar, entonces la terapia no era para él y debíamos irnos. Esto fue porque él seguía intentando hablar encima de mí y encima de ella para que yo no pudiera decir nada. Al final se dio y se calló. Entonces le dije que mis opiniones estaban formadas por sus decisiones, sus palabras y sus actos, y que él me había mostrado lo peor de un segundo matrimonio. Le dije que su esposa era la segunda peor cosa que me había pasado después de perder a mi mamá, porque él la conoció, cambió y me hizo ver lo feo y nada de lo bueno que podía haber.
Le dije que ni siquiera usé eso como tarea, que lo escribí después de otra de sus charlas sobre su esposa y que era más bien como una entrada de diario que olvidé después de escribir. Pero le dejé claro que él había hecho que yo viera el matrimonio después de enviudar como algo negativo, y que siempre lo iba a ver como el peor tipo de persona que se vuelve a casar, porque le faltó al respeto a mi mamá y a mí en el proceso. Mi papá pasó varios días después de la sesión diciéndome que estaba equivocado por culparlo o por poner mis opiniones sobre él. Así que le mandé un correo a la terapeuta sobre que estaba haciendo eso, y ella se puso en contacto con él y nunca volvimos. Él sigue enojado y me dijo que soy un niño de mente cerrada que solo se preocupa por mí mismo y por mi mamá. Yo le dije que como él se negó a preocuparse, yo tuve que hacerlo. ¿Soy yo el malo? No eres el malo. Es el ejemplo clásico de alguien que oye pero nunca escucha. No importa cuánto se lo expliques, probablemente nunca valide tus sentimientos porque para él ser el que tiene la razón es más importante. Me alegra que hablaras claro. No eres el malo. Yo le diría que tu mamá fue una persona maravillosa que merece ser recordada con amor, a diferencia de él, a quien vas a olvidar con gusto en el minuto que salgas de esa casa a los 18. No eres el malo. Saca tus documentos ya. Guárdalos bien. No esperes a cumplir 18 para tenerlos porque tu papá puede decirte que no. Necesitas tu acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, licencia de conducir, pasaporte, si tienes, estados de cuenta bancarios, para que los saques de tus cuentas el día que cumplas 18. O retira todo tu dinero y abre una cuenta nueva en otro banco. No saques copias, necesitas los originales, especialmente el acta de nacimiento y el seguro social. ¿Soy yo la mala por negarme a decirle a mi mamá quien me contó que su esposo no es mi papá? Yo, de 16, siempre me pregunté por qué mi papá me trataba diferente a mis hermanos, de 15, 12 y 11. Aunque mi hermana y yo nos llevamos poco más de un año, él siempre la apoyaba y era súper cariñoso con ella y con sus intereses. Era su animador cuando ella lo necesitaba y se aseguraba de estar en todas sus obras de teatro. Con mis hermanos es igual. Pero nunca fue a ninguno de mis recitales. Nunca mostró interés en las cosas que me gustaban. Cada vez que iba con él para que me animara, me ignoraba. Y mientras consentía a mis hermanos comprándoles juguetes, dulces o lo que fuera, a mí nunca me compraba nada. Cuando mi mamá no estaba en casa, él me mandaba a dormir a casa de un amigo o de un familiar, o hacía noches de películas o juegos con mis hermanos y a mí me decía que me quedara en mi cuarto. Lloré con mi mamá tantas veces por eso, y ella me decía que me trataba así porque éramos los más parecidos y chocábamos. Pero yo nunca peleé con él ni discutí. Ni siquiera tuve tiempo con él para eso. Así que cuando un pariente me contó hace un par de meses que él no es mi papá, todo cobró sentido. Resulta que mi mamá estaba con él y con mi papá biológico al mismo tiempo. Papá lo sabía y dijo que no iba a seguir compartiéndola, así que mi mamá lo eligió a él. Pero cuando se enteraron de mí, él dijo que igual podía quedarme, pero que si no era suyo, quería tener un hijo propio. Me hicieron prueba de ADN y resultó que no era suyo, así que mi hermana nació tan cerca de mí por esa promesa. Después de enterarme de la verdad y ver pruebas, confronté a mis padres. Él me dijo que ahora que lo sabía podía empezar a llamarlo Diego en lugar de papá. Mi mamá no reaccionó contenta con que yo supiera. Me ha preguntado todos los días, a veces varias veces al día, quién me lo contó. Varios familiares la presionaron para que fuera honesta y ella no tiene idea de cuál de ellos me dijo, y yo me he negado a decirlo. Aunque tal vez fue irrespetuoso que me lo dijeran a escondidas, me alegra haberme enterado ahora. También descubrí la verdad de que no tengo ahorros para la universidad como mis hermanos, y que Diego no quiere que me quede ni un día después de mi cumpleaños 18. Él dijo que nunca fui suyo, que nunca me amó y que quiere al menos un año solo con su familia. A mi mamá lo único que le importa es descubrir quién me contó. Intentó castigarme y me dijo que tenía que decirlo, porque nadie debería contarle cosas así a un niño sin que un padre lo sepa y esté presente. Dijo que ocultar quién fue también los hace una mierda porque me animan a guardar secretos de mis padres intencionalmente para evitar consecuencias para esa persona. ¿Soy yo la mala? No eres la mala. Lamento que tu mamá apeste. Un fracaso total de mujer por permitir 18 años de maltrato hacia ti y mentirte. ¿Tu papá biológico siquiera sabe que existes? Tu madre es una gran imbécil, sin mencionar a tu padrastro. Ella solo está enojada porque su secreto salió a la luz y ahora sabes la verdad que nunca quiso que supieras.
pero al fin entiendes lo que estaba pasando. Haz a Diego tan feliz como puedas, busca a un abuelo, una tía, o incluso la persona que finalmente te dijo la verdad, para vivir con ellos mientras terminas la escuela. Quizás enfurezca a tu mamá, pero te sacará de una situación de mierda. Aquí hay varios imbéciles, pero tú no lo eres. Tienes una madre terrible. ¡Qué pésima madre! He sido descuidada emocionalmente y abusada toda mi infancia. Tu mamá procede a hacerte gaslighting y mentirte por años. Finalmente, alguien es honesto contigo y a ella no le importa el daño emocional causado, solo quiere saber quién fue sincero. También está bien con que no tengas nada como tus hermanos y que te echen de la casa. Pésima madre. Nunca serás la mala para ella. Ella ha fallado completamente como madre. Se merece lo peor. ¿Soy yo el malo por sugerirle a mi novia que se cortara el cabello después de que dijo que era una pesadilla lidiar con él? Para dar contexto, mi novia, de 26, tiene el cabello muy largo, hasta la cintura. Siempre lo ha tenido así, o al menos desde que la conozco, y es una parte importante de ella. Invierte mucho tiempo y esfuerzo en mantenerlo, en lo que yo también colaboro, mascarillas, cepillos especiales, técnicas de secado, etc. El problema es que, incluso antes de empezar a salir en la universidad, ella siempre se quejaba de su cabello. Prácticamente una vez al día. Dice que se siente pesado, que tarda demasiado en lavarlo y secarlo, que se enreda, que es incómodo para dormir, que llega tarde a cosas porque está ocupada con él. Y yo siempre trato de escuchar y simpatizar lo mejor posible, aunque yo siempre he tenido el cabello corto. La otra noche, estaba cepillándoselo antes de dormir y quejándose como de costumbre. Yo estaba en la cama con mis audífonos puestos y me quité uno para responderle. Y aquí es donde creo que pude haber metido la pata, por contestar medio distraído. Simplemente le dije que si no quería lidiar con eso, no tenía que mantenerlo largo, y que yo pensaba que se vería increíble de cualquier manera. Ella no me contestó en ese momento, lo cual es normal, porque solemos escucharnos pero no siempre respondemos. No dije nada, pero más tarde me dijo que lo que había dicho le resultó hiriente y la hizo sentir como si yo no la apreciara lo suficiente. Supongo que como contexto adicional, ella creció en un ambiente más tradicional que yo, ambos tuvimos crianza católica, pero yo me alejé rápido y ella no lo dejó atrás hasta la universidad. Me dijo que siempre creyó que a los hombres les gusta más el cabello largo, y que es lo que hace que una mujer se vea femenina y atractiva. Dijo que lo mantenía largo en parte porque pensaba que era lo que los hombres, especialmente yo, encontraban atractivo. Yo le respondí que no le estaba diciendo que debía cortárselo, solo que podía hacerlo, sobre todo considerando cuánto se queja de él. Honestamente pensé que estaba siendo comprensivo y honesto, no crítico ni insistente. Desde entonces ha estado un poco distante y hace comentarios sarcásticos, como, pues tal vez mejor me rapes si es lo que quieres, o diciendo que claramente yo tengo en mente a otra mujer a la que quiero que se parezca. Obviamente no era mi intención. He tratado de tranquilizarla y repetirle que no es así. Ella dice que la avergoncé y que la hice sentir como si todo el esfuerzo que pone en su cabello no valiera nada. Yo lo único que le repito es que solo estaba respondiendo a sus frustraciones y trataba de hacerle ver que tiene opciones y que yo estaría bien con cualquiera de ellas mientras ella sea feliz. Para aclarar, jamás la presioné a hacer nada. Solo sugerí algo que pensé podría ser mejor para ella. Ella puede hacer lo que quiera con su cabello, y yo genuinamente pensé que estaba siendo comprensivo al ofrecer una perspectiva que quizás no había considerado. Pero ahora pienso que tal vez interpreté mal el momento. Agradezco cualquier opinión, especialmente de mujeres, sobre si esto es normal, raro, o si realmente dije algo malo. Porque honestamente siento que no logro ver el problema en lo que dije. ¿Soy yo el malo? Como mujer, creo que ella está exagerando y siendo infantil. Tengo 30 años y no entiendo esa reacción. Tu novia suena como si hubiera hecho de su cabello toda su personalidad, por eso se tomó tu comentario de esa manera. Estás siendo ridícula, y yo también estaría cansado de que se queje constantemente de lo mismo. Trabajé con una mujer que tenía el cabello hasta la cintura. Ella honestamente creía que la longitud de su cabello la hacía más atractiva que las demás mujeres para todos los hombres, y que todas las mujeres la envidiaban por su cabello. Su autoestima entera giraba en torno a su cabello.
Si a ti no te importa la longitud de su cabello, ella siente que pierde poder, porque lo que la hace especial, bonita y deseable es justamente su cabello largo.